Ingeniero, ¿cómo han ido evolucionando las malezas a partir de la década del 90? Sí, el panorama que se presenta a partir de la década del 90 es más que nada acentuado en el uso de cultivares RR, como por ejemplo la soja RR, y a su vez basado en los que son los manejos de monocultivos de soja y en siembra directa, se produce una gran presión en el sistema a raíz de estas tres herramientas. ¿Y las malezas cómo se han comportado y cómo han ido evolucionando, digamos? Sí, de la mano del uso del glifosato, de la siembra directa y en este caso hablando del monocultivo de soja o de los cultivares resistentes, que más adelante aparece el maíz resistente al glifosato, el cambio de maleza fue drástico, digamos. Desde un comienzo donde los manejos de malezas que se practicaban eran con controles mecánicos u otros herbicidas que se utilizaban con anterioridad, predominaban malezas de hoja ancha principalmente, como chamico, como yuyo colorado, y después más adelante con el tema de estos cambios que recién mencioné, la mayoría de las malezas se ve representada por especies gramíneas, como por ejemplo los problemas actuales en soja de Eleucine, Digitaria, Quinocloa, entre otras, y a su vez malezas de hoja ancha que son dispersadas por el viento, como por ejemplo rama negra, que es uno de los grandes problemas en la zona. Vale decir que todavía el complejo malezas sigue dando que hablar o sigue atendiéndose de una manera, digamos, en cuanto a la investigación para ver cómo se puede controlar y manejar. Exactamente, sí, se sigue estudiando día a día porque si bien aparecen o surgen ciertas malezas que ya son conocidas y que van alterando de acuerdo al manejo que se realiza, pueden aparecer especies resistentes o tolerantes. Tal es el caso de que hoy en la actualidad tenemos gramíneas resistentes. Hay un número importante de gramíneas resistentes, como por ejemplo tenemos Quinocloa colona, tenemos Eleucine indica, hay especies de Lolium multiflorum, Lolium perenne, entre otras, o sea, más importantes acá en la zona. Y se está estudiando, se está investigando acerca del control de esta maleza, el control cuando la maleza ya está establecida, y a su vez se sigue investigando en ciertos ensayos para prevenir estas infestaciones de malezas problemáticas. Ingeniero, yendo al cultivo de soja o yendo al cultivo de maíz, ¿por qué es importante, ustedes creen que es importante el barbecho? Sí, el barbecho es un punto clave, diría yo, porque el control de malezas, hablando del control de malezas, es fundamental en este periodo. ¿Por qué? Porque es el periodo, digamos, que termina desde la cosecha del cultivo anterior hasta la siembra, en este caso soja o maíz, y es el periodo en el cual se presentan las malezas que van germinando desde comienzos del otoño, y es donde se produce la competencia más importante del cultivo. Aquí las malezas empiezan a extraer nutrientes, extraen humedad y van limitando las condiciones y las disponibilidades de ese suelo para lo que es la siembra del cultivo próximo. Entonces es por eso que siempre insistimos que el control temprano de las malezas tiene que ser en estos momentos. ¿Qué tipos de barbechos se están utilizando en la actualidad y cuáles son las características según lo que ustedes están observando? Sí, dentro de lo que es barbechos tenemos como definición barbechos mecánicos, barbechos químicos y podemos decir barbechos culturales. Barbechos mecánicos hoy por hoy ya no se están utilizando mucho, pero se han visto casos puntuales en donde grandes infestaciones de malezas, el control inadecuado que se realizó sobre ellas y el mal manejo en general del lote llevó a que varios productores tengan que utilizar discos, distintos tipos de arados o distintos manejos mecánicos para roturar el suelo y poder de esta manera terminar con el ciclo de estas malezas presentes. Otro tipo de barbechos puede ser el barbecho químico, que es el que estamos mencionando y que es el que más estudiamos, que es el uso de herbicidas y que puede ser un barbecho temprano o un barbecho tardío. Lo adecuado sería, que siempre nos recomendamos, es un barbecho temprano, en donde la maleza se encuentra en estado de plántula, tiene poco desarrollo, el control es más efectivo y evitamos la competencia temprana y la pérdida de nutrientes y de agua que decíamos hoy de manera temprana, comparándolo con un control tardío. Los controles tardíos en barbechos pueden ser o más o menos efectivos, pero la competencia durante todo el periodo otoño-invernal ya fue producida.
Y por último tenemos los barbechos culturales, que le podemos decir así, que son los cultivos de cobertura. Hoy por hoy se está investigando fuertemente en cultivos de cobertura en distintas especies que pueden llegar a servir para ayudar a competir directamente con las malezas. Tal es el caso de, tenemos cultivos de cobertura como vicia, avena, triticales, centeno y demás especies que están siendo estudiadas. Ingeniero, ¿los cultivos de cobertura asoman o emergen como una fuerte alternativa en contra del barbecho químico? Sí, hoy por hoy los cultivos de cobertura y el manejo de herbicidas tienen que formar parte de un sistema. No se pueden utilizar metodologías únicas por separado, así como conlleva al uso de la siembra directa. La siembra directa es un sistema. Entonces, un cultivo de cobertura se adaptaría y se adapta, de hecho, perfectamente a un sistema de siembra directa, manejando adecuadamente el uso de herbicidas también, o sea que son, en cierta manera, complementarios y se pueden llevar perfectamente a la par.